¿Y qué esperaban mis queridos navegantes del internet? Que yéndose mi cabecita de algodón a descansar a su ranchito, ¿la oposición dejaría las injurias, las calumnias y las mentiras? Pues no, no y no. Y es que nuevamente los ataques contra Morena, la Cuarta Transformación, pero específicamente contra la Presidenta de la República, han aumentado de nivel. Basta con darse un clavado a la red social X o a los medios afines al conservadurismo para notar lo mucho que les incomoda, que les molesta, que les irrita los cambios en la legislación que impulsa la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Específicamente la muy sonada reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada por las mayorías calificadas de ambas cámaras, a pesar de las protestas de jueces y trabajadores del Poder Judicial que en su mayoría, por supuesto con sus honrosas excepciones, obedecen a intereses particulares y defienden privilegios. Y por supuesto también a pesar del berrinche de los legisladores de la oposición. Y es ahí donde está el centro de la discusión, porque una vez publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, una jueza ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum, de manera tramposa, bajar la publicación de dicho diario, que es, para quienes no tengan el dato, el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación y los órganos constitucionales autónomos para su debida aplicación y observancia. Pues esta jueza, Nancy Juárez, argumentó que las facultades que la Constitución otorga al Poder Judicial es la de conocer y resolver los juicios de amparo contra los actos arbitrarios de cualquier autoridad, incluso inaplicar una norma si ésta contraviene los derechos humanos. Pero en su argumento está justamente el error de la señora juez, tal como lo explicó la presidenta Sheinbaum al decir que la juez en su resolución viola la ley de amparo, cuyo artículo 61 establece que no proceden los juicios de amparo cuando se trata de una reforma constitucional. Es decir, que el citado artículo en su fracción primera dice que el juicio de amparo es improcedente contra reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero además, la ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales ordena en su artículo 7 bis fracción segunda que es facultad de la autoridad competente garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación. Y por supuesto que no les iba a gustar esa contestación desde Palacio Nacional y echaron a andar toda una campaña de mentiras para sembrar la duda entre los mexicanos. Activaron el nado sincronizado con hashtags como su chocante, disfruten lo votado, y mesas de análisis en medios afines al conservadurismo para decir que se debería llevar a juicio a la presidenta de la República por desacato a una orden judicial. Háganme el favor. Una juez afín a la derecha conservadora quiere pasarse por el arco del triunfo lo que dice nuestra Carta Magna en su artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo decidió votar por un proyecto de gobierno en 2024 donde venía el compromiso de reformar al Poder Judicial. No hubo gato encerrado como sucedía en los sexenios pasados donde en campaña decían una cosa y ya cuando gobernaban y llegaban al gobierno hacían otra. Pero en cambio, en cada estado, en cada municipio, en cada plaza donde se presentaba la doctora Claudia Sheinbaum como candidata, se le decía a la gente que se necesitaba una urgente reforma al Poder Judicial, además de otras reformas. Luego entonces, cuando ya no buscan jurídicamente cómo detener la reforma, vienen las calumnias y las mentiras en redes sociales y en medios afines a la derecha conservadora, donde acusan a la presidenta de dictadora y que va a convertir a México en Cuba y Venezuela. La misma cantaleta que repetían en el sexenio del presidente López Obrador. Incluso, fíjense ustedes, un ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz, fue a la Universidad de Harvard allá en Estados Unidos a decir de manera burlesca que uno de los requisitos para ser juez es tener 5 cartas de recomendación de tus vecinos, lo que provocó risas entre los asistentes, lo cual, como era de esperarse, los prianistas y los medios conservadores difundieron en todas sus plataformas el fragmento y lo celebraron a lo grande. ¿Por qué? Porque a ellos les causa placer que un extranjero se burle de México, de los mexicanos y de sus instituciones.
Y hasta lo dicen con orgullo. ¿Qué de malo hay que un requisito sea cartas de recomendación de tus vecinos? Ellos también son pueblo, también tienen el derecho de opinar en los asuntos de interés público. ¿O qué querían? ¿Que en vez de pedirlas a los mexicanos se las pidiéramos a Estados Unidos? ¿A los que constantemente acuden para pedirles que invadan México? ¿O tal vez ellos se sienten de sangre azul y el pueblo no es digno de su abolengo? Porque ya nos han demostrado en varias ocasiones su desprecio al pueblo. Ya sabemos lo clasistas que son. De verdad que les da mucho gusto la idea de ver fracasar a México. El pueblo está cansado, harto de su sistema de justicia y está a favor de la reforma. No es casualidad los millones de votos que Morena recibió en las pasadas elecciones. Fue una instrucción del pueblo para acabar de una vez por todas con años de podredumbre de un poder que procura justicia para quien la puede pagar, pero le da la espalda al pueblo. Ellos, los que se burlan del pueblo y defienden privilegios y se niegan a reformar un poder judicial podrido, ellos, más temprano que tarde, se irán al basurero de la historia.